Sí, claro, amigos. Hoy tenemos talentos de voz en especiales de paisaje literario. Yo soy Oliver Atom. No se lo pierdan. Talentos de voz. ¡Patamón Digivolta! ¡Patamón Digivolta! ¡Ay, porque yo no puedo digivolucionar! Yo soy malo, y eso es bueno. ¡Cadena de Andrómeda! Ay, no estoy amargado. No me digan eso porque no estoy amargado, no estoy amargado y no estoy amargado. Ya me voy, adiós. ¡Uy! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Por favor! ¡Ay, Samurecito, me estás pisando el juanete! ¡Cabum! ¡Sangre sucia, mago! Didi, fuera de nuestro laboratorio. Ahora el mundo será todo nuestro. Lo mismo que hacemos todas las noches. Tratar de conquistar el mundo. ¡Claro! Aquí estoy con Gustavo. Vamos a conquistar el mundo a través de paisaje literario. ¿Cómo les va, gente? Estamos con otro especial de talentos de voz en paisaje literario. Hoy vamos a estar charlando con el conductor de radio, locutor, traductor, adaptador, actor y director de doblaje mexicano, Ricardo Méndez García, más conocido como Ricardo Méndez. Ricardo tiene una carrera interesante con algunos trabajos que han sido complicados desde varios puntos de vista. Buenos proyectos de los cuales vamos a estar hablando, pero todas estas facetas por las que ha pasado, como la radio, más allá de la locución, la docencia también, cómo es transmitir su conocimiento a los demás, pero, un tema que a mí me interesa y mucho, que no tiene que ver con el doblaje, aunque hoy en día sí, pero de lo que vamos a hablar no, que es el mundo de los videojuegos y su otra afición, que es el coleccionismo de lo que son las consolas. Vamos a estar hablando de lo que para algunos puede ser la prehistoria, pero préstenle atención porque es apasionante. Si fuese por mí, creo que esta entrevista hubiese durado el doble de lo que duró. Antes de darle la bienvenida a Ricardo, les voy a mencionar algunos de los trabajos en donde podemos escuchar su voz, esas interpretaciones que ha tenido y que han gustado. Y está, por ejemplo, el de Thomas Salman Magnum en Magnum P.I., la serie del 2018, que todavía se sigue transmitiendo, Matthew Crowley en Downton Abbey, Arno Doria en el videojuego Assassin's Creed Unity, Carl Mordo y Howard el Pato en el universo cinematográfico de Marvel, Ashur en las series de Espartaco, el Oso Tim en Cleveland y Padre de Familia, Eric Norman en Sangre Fresca, Jaime Lannister en Juego de Tronos, Arlon en One Piece, Octoró y Antonio García, el Ranger Samurai Dorado en Power Ranger Samurai. Todos estos proyectos y alguno que otro más son los que vamos a estar hablando en esta entrevista, más allá de todas sus otras facetas, como ya les mencioné. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Ricardo para poder disfrutar de todo lo que ha hecho y un poquito más. Bienvenido a Paisaje Literario, Ricardo. ¿Cómo va todo por ahí? Hola, muy bien, mucho gusto. Saludos a todos los escuchas de Paisaje Literario. Bueno, genial. Un placer tenerte acá, poder charlar un ratito con vos. Hay bastantes cosas interesantes, así que ante nada, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hombre, gracias por la invitación.
Bueno, vamos a empezar de una manera que vos decís que siempre te preguntan lo mismo, pero yo te la voy a variar un poco. Si bien sé, y mucha gente también sabe que empezaste desde chico con la actuación, pero me gustaría saber, más allá de eso, cómo y cuándo es que nace la pasión por el arte en general en tu vida. Pues yo creo que desde muy pequeño, o sea, ah, básicamente desde que tengo uso de razón, Ajá. mi padre siempre fue un amante de la literatura y de la música. Ujú. De hecho, otra de esas grandes herencias que me dejó es ser melómano, ¿no? Ujú. Entonces, él siempre me ponía música que no ponían en todos lados. Y aunque nunca tuvimos así como lo que se consideraría arte, que muchas personas cuando hablan de arte se refieren únicamente a las pinturas, que eso, de hecho, de Claro. eso no teníamos nada. Bueno, teníamos como 2 cuadros en la casa, pero ya sabes, el típico florero de frutas y una calle ahí Sí, sí, pintada. sí, sí, sí. Pero, o sea, vaya, mi papá me enseñó a leer antes de entrar a la escuela. Ujú. Entonces, pues ya de ahí, ¿no? Yo empecé a leer otras cosas. Teníamos una colección de cuentos de Walt Disney que habían editado por ahí de finales de los 70, que pues eran pues las historias básicas, ¿no? Claro, Obviamente cambiado los personajes principales, ¿no? O sea, Juanito las habichuelas mágicas era Mickey, las habichuelas mágicas exacto. y así, ¿no? Entonces, con esa colección aunado a la compra semanal que le hacían a mi hermano del cómic del Hombre Araña, Ujú. entonces pues yo aprendí a leer con todo eso, ¿no? Y yo creo que desde ahí empieza el acercamiento al arte, ¿no? O sea, yo lo digo, lo he dicho a veces de broma, pero sí es muy cierto, yo aprendí a leer con el Hombre Araña. A ver, muchos de tus compañeros lo que comentan es, o más adelante pregunto, ¿qué papel juega en tu vida la literatura? Un poco acá ya lo estás contestando. Y muchas veces dicen, bueno, lean algo, aunque sea un cómic, no importa, pero empiecen por algo, lean, sepan cómo se escriben las palabras, cómo se dicen, cómo está todo el armado, porque si uno no lee, no puede, o sea, hacer esto del doblaje básicamente y todo, pero en general, ¿no? En la vida, para poder hablar, para poder escribir muchas veces, yo perdí la vista y empezaba a escribir los correos y todo, así nomás porque no me interesaba. Y en el momento que empiezo con este programa, con Paisaje Literario, el básico, ¿no? El literario y todo, Ujú. dije, tengo que empezar a prestar atención a lo que estoy escribiendo, porque el que no vea no significa que los demás no estén prestando atención si yo pongo mayúscula o no y demás. Entonces, esa cuestión te da también el poder comunicarte con el otro de la manera adecuada y que no haya que no sea un estorbo, decir, mirá, mirá cómo escribió esto o aquello, y que sepas también qué es lo que estás diciendo, que tengas noción de eso. Sí, claro. Y mira, una compañera dice que muchas veces leer un texto con faltas de ortografía es como tener a alguien con mal aliento, ¿no? Claro, sí. Así se alcanza a ver. Mira, aunando a lo que estás diciendo, bueno, complementando un poco, Ujú. cuando llego a dar clases de locución, siempre les digo precisamente lo mismo, ¿no? Tienen que leer, uno por crecimiento personal, pero el Claro. otro y más importante es, si te quieres dedicar a esto, a cuestiones de la voz hablada, tienes que familiarizarte con las palabras, con las letras, cómo suenan juntas, qué se hacen, Ujú. porque muchas veces llegarás a leer un texto que es así toda una página completa, y si no tienes el hábito, o al menos la experiencia de haber leído un libro sin ilustraciones, por ejemplo, te va a asustar y se te va a volver pesado y tu lectura va a ser pesada y el público no la va a recibir como debe ser. Y entonces ahí empiezan los problemas, ¿no? Tenemos que empezar a familiarizarnos con estos códigos que inventó el ser humano que se conocen como letras, ¿no? Y entonces Ujú. tratar de traducirlos a un público masivo, que para nosotros en el término de la radio pues, es un micrófono, ¿no? Pero Claro. eso es lo que somos, traductores e intérpretes de un texto que alguien escribió. Y hay una placa
en la escuela de arte teatral de Juilliard en Estados Unidos, que dice, hazlo por él. Y hazlo por él es un mensaje para todos los actores y significa es hazlo por él, pero es hazlo por el autor, por el creador, ¿no? Y nosotros en el plan de actores no somos nada si no tenemos un personaje. Si alguien no escribió la historia, no somos nada. Nosotros nos debemos a un personaje, ¿no? Nos debemos al autor. Y eso es algo que a muchos se les olvida, pero sin uno no existimos. Es que totalmente así. Uno va por la vida tomando las cosas de manera natural y no se pone a pensar de dónde vienen, por qué se hacen así, por qué no. Bueno, no sé, está hecho, no importa. ¿Viste? Y todo se toma así hoy en día y de hace bastante tiempo. Pero tener esa noción del por qué. A ver, a mí me ha pasado con palabras, no te digo con esta, ¿no? Pero ponele onomatopeya, por decir una palabra. Capaz que estoy hablando con una de mis ahijadas, 25 años, y capaz que digo, no, porque, mirá la onomatopeya, qué sé yo. ¿Qué cosa? Y yo me quedo, porque no son palabras, a lo mejor no son palabras tan comunes que se usen, pero no es una palabra rarísima. A mí me gustaba jugar al Scrabble con mi hermano me destrozaba porque hacía crucigramas a lo pavote. Entonces te ponía palabra de lo que quería y yo iba con las básicas. Era más chico y todo. Repito, yo perdí la vista a los 25 años, o sea, no seguí, digamos, hoy en día tendría otro conocimiento, pero bueno, después la cuestión mental de poder armar la palabra. Y claro, o sea, por cuestiones básicas o de la época, lo que fuese, conoces ciertas palabras. Te dice, ¿qué es esa palabra? Y así con muchas, ¿eh? Y te quedás, porque decís, a ver, yo es una palabra que la conozco desde la primaria, no es tan complicada, y no tienen la más pálida idea qué significa. Esa es la otra cuestión, no saber el cómo comunicarse o qué significa tal cosa, ¿no? Todo tiene que ser con lo básico, que eso es lo triste. Sí, claro. Y mira que, vaya, yo he estudiado, obviamente, actuación, pues prácticamente toda mi vida, ¿no? Pero una de las, bueno, ahora he estado perfeccionando la técnica, digamos, ahora estuve estudiando la técnica de Stella Adler Sí. y algo de lo que más nos mencionaban nuestros profesores era el libro más importante que tiene que tener un actor. No es un manual de actuación, es un diccionario. Claro. Y es básico tener un diccionario, y sí, porque cuando estás, sobre todo, interpretando, vaya, normalmente en las escuelas de actuación siempre se trabaja sobre los clásicos, ¿no? Entonces, las obras están escritas para representar una realidad de su momento, de su tiempo. La cuestión es que las obras han envejecido pues con el paso de los años, ¿no? Entonces, de ahí que tanto Cervantes como Shakespeare, como Lope de Vega, o como Sor Juana, pues todos escribían en el lingo o en la forma de hablar de la época, Claro. que ahora no suena muy rara, pero lo mismo Arthur Miller ahora, ¿no? Bueno, Rodolfo Sigli y todos los demás contemporáneos escribían en la realidad de su momento, y aún esas obras nos cuesta trabajo entenderlas, tal vez por una buena mala traducción, pero usan palabras de la época que ya no se usan. Ya lo mencionabas, ¿no? Que es una onomatopeya. Tan simple como explicar que es un sonido que no se puede, es la descripción, perdón, en letras de un sonido como blam, pum, paz, ¿no? O sea, pero eso no todos lo entienden, y por eso tienes que ir al diccionario, tienes que entender qué es lo que está diciendo tu personaje, en qué contexto lo estás diciendo, para poder interpretarlo como se debe. Ojalá que la gente lo empiece a llevar de esa manera. Hay una de las obras que yo la he criticado, ustedes dicen que es la mejor de la literatura hispánica y demás. No digo que sí, tampoco puedo decir que no, porque me ha gustado, por lo menos la primera parte, que es El Quijote. Y hay dos palabras que una, claro, cuando la leí me llamaba la atención, y es como decís, hay que ubicarse en el siglo XVII. La palabra lo mesmo, en vez de lo mismo,
o una que me encanta que es fermorosa en vez de hermosa. Entonces, para el que lo lee así distraído, decir, no, esto está mal escrito, es lo mismo, no es mesmo. Y no, está perfecto, porque así se decía, o la mar, que no es tan usado hoy en día, se usa más el mar, siempre en el primario te ponían ese ejemplo. ¿Qué es mar? Femenino. No, mar es masculino. No, al contrario, masculino, uno decía por el mar. No, mar es femenino y siempre te ponían esa trampita. A mí no me ha tocado, pero a mucha gente de mi generación le han hecho estudiar el Cid Campeador, el Mio Cid, ¿no? Y Bueno, cantar de Mio Cid. eso, Y ¿no? ahí es complicadísimo, porque ahí sí que tenés palabras y palabras, pero de esa manera te van enseñando ese lenguaje para que uno lo vaya haciendo propio. Sí, bueno, eso allá, porque acá no te exigen que leas nada. Sí. Entonces, y se han prohibido muchos libros también, ¿no? Ah, Algo que está sucediendo también ahorita en Estados Unidos, ¿no? Libros básicos se están prohibiendo. Aquí en México se prohibieron varios. Y realmente nunca te piden que leas nada, ¿no? O sea, nada más allá de las lecturas que aparecen en los libros de texto gratuitos que da la Secretaría de Educación Pública Mexicana, ujú. que tiene extractos de ciertas obras, no hay mucho. O sea, una de las obras tal vez principales que deberíamos leer en México como mexicanos sería el Popol Vuh, y aún así no hay quien ni siquiera lo conoce, ¿no? Claro. Y así otras. Digo, la verdad es que el dilema, bueno, pero no, perdón, no es el dilema, sino el discurso con respecto a la lectura, pues siempre será largo y a la vez triste, porque Exactamente. aún salvo los países más desarrollados, este, pues no hay un fomento. Y te voy, bueno, ahora sí que ya que abriste el tema, me voy a seguir. Este, fíjate que, mira, yo no soy muy asiduo a la lectura, no porque no me guste, sino porque muchas veces no tengo el tiempo de Claro. dedicarme porque o estoy traduciendo o yo mismo estoy escribiendo cosas que para Ujú. guiones o situaciones similares, etcétera, y muchas veces no tengo el tiempo o la bueno, esta es la excusa de todos, ¿no? Pero a veces no estoy mentalmente libre, listo como para abrirme a otro mundo, ¿no? Entonces, porque empiezas a leer y empiezas a pensar que si no pagué esto, no está bajando el agua, Sí. o etcétera, ¿no? Entonces, realmente yo no leo ya tanto por eso. Pero algo que a mí siempre me desmotivó desde niño era el que te obligaran a en las Ujú. clases de español era, tienen que, y yo, ¿por qué tengo que, no? No me gusta, no quiero, o sea, nunca me gustó que me ordenaran leer algo. Y digo, porque yo leía cuando, pues, podía, quería y cosas que me gustaban. Obviamente siempre cumplí en la escuela, pero hay obras que siento que nunca disfruté, ¿no? Una lectura obligada, por lo menos aquí en México, era, ya no sé, creo que ya no, pero antes era La Metamorfosis de Kafka, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Pero mucho pasa también en las bibliotecas, no bibliotecas, en las librerías, no hay que confundir el término. Las librerías donde tú llegas y puedes abrirte a lugares nuevos, descubrir, no sé, alguna nueva aventura, lo que sea. En México no son lugares muy atractivos. No sé cómo sean allá en tu localidad, pero aquí haz de cuenta que llegas a un lugar donde todo está apelmazado. Mm. No puedes pasar entre las múltiples torres de libros que ni siquiera puedes saber qué títulos tienen. Claro. Son lugares sumamente claustrofóbicos. Y pues la sección, sí está seccionado, ¿no? Ciencia ficción, autores, niños, históricos, la. Pero es demasiado, ¿no? O sea, está todo tan junto, no hay como un espacio que sea agradable. Y esto te lo comento porque, bueno, he tenido la oportunidad de viajar y en Estados Unidos me gusta mucho ir a una librería que se llama Barnes and Noble, que es un lugar completamente abierto. Claro. Tiene pasillos largos, tiene sillones. ¿Te quieres sentar a leer todo el libro? Quédate a leer todo el libro. ¿Lo quieres comprar o no? Eso ya es tu problema. Tienen hasta un Starbucks ahí para que puedas pasártela bien con un café, ¿no? Es una experiencia tan agradable que de verdad dan ganas de explorar y quedarte a ver qué hay en el catálogo. Y siento que esa parte también es muy importante para generar
lectura, ¿no? O sea, ir a la librería tiene que ser esta experiencia que, bueno, en mi caso, por ejemplo, como melómano, es ir a la tienda de discos, ¿no? O sea, Exacto. llegas, ves y a ver qué se te pega. Y nunca vas buscando algo y siempre sales con 2 o 3, ¿no? Esa para mí debería ser la experiencia también para el amante de la lectura, y no lo es. Acá tenés un poco de todo, porque tenés muchas librerías antiguas, aunque no está todo así apelotonado, digamos. Tenés una de las avenidas más importantes, que es Avenida Corrientes, que está más por el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo vivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería como, no es la capital, pero es como si lo fuese, por todo lo que se reúne acá. Yo estoy en la otra punta, en el otro extremo, que no es tan, no hay tanto movimiento. Entonces, es un barrio más tranquilo, más en la periferia. Pero en esa zona, claro, tenés de todo y encima librerías antiguas que podés encontrar ejemplares de todo tipo. O sea, es raro encontrar o ir a buscar algo nuevo ahí. No vas a encontrar un Crepúsculo, por decirte algo, pero encontrás maravillas. De hecho, Humberto Vélez decía que había ido y se había comprado un busto de bronce de Cortázar, un bruto Wow. busto, porque no era un chiquito. Y después sacó la foto, la mandó, todo, y decís, ¿cómo hiciste para llevarte eso, no solamente de acá, sino lo tenés que comprar y te lo tenés que cargar hasta el hotel, lo que fuese? O sea, de ahí no podés caminar más, porque era gigante, pesado. Está bien, le gustó, genial. Y entonces encontrás esas cosas de discos también, encontrás discos de todas las épocas. Y después tenés lugares, a lo mejor no tan grandes como describís, pero tenés lugares dedicados a la música o dedicados a la literatura. Puede ser el Ateneo. Está Jenny el Ateneo, que es como todo junto, pero el Ateneo es la librería más importante, por la cúpula que tiene y todo también, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es otra cosa ir ahí. Lo que pasa que afuera, acá no se copia tanto, pero claro, lo que vos me estás describiendo, y sí, es el país del capitalismo, está todo armado para que te agrade y que te lo quieras llevar, no que huyas del lugar como el otro lugar que describís, más en tu país que está todo ahí amontonado y todo, decís, no, de acá me voy corriendo porque o uno lo ve sucio o lo que fuese y pasás de largo tranquilamente. Pero si hay alguien que está buscando algo específico, capaz que va, pero es para un nicho muy, muy chico, a lo mejor, el que vaya a esos lugares. Acá tenés de todo, por lo menos en lo que es capital. Después, bueno, sí, se va ampliando o achicando según la zona. Antes, a ver, sí, hay mucha gente que lee, pero claro, a lo mejor en promedio con lo que era yendo en décadas anterior y es menor. Lo que pasa es que somos mucha más cantidad de gente. Esa es una realidad. Pero lo bueno que hay de todo, te digo que tengo esta ahijada de 25 años que por lo menos se enganchó con Juego de Tronos. Que bueno, es algo, por lo menos entrar de alguna manera. Ha leído otras cosas. Y otra que es más chica, que acaba de cumplir 18, lee más en inglés. O sea, toda su vida estudió inglés, en el colegio que iba, que es bilingüe. Entonces lee las obras en el original, que está mejor, porque, bueno, uno puede captar bien la esencia de lo que quiso escribir el autor cuando es de literatura inglesa. Y es fanática, fanática. O sea, no te digo que prefiere un libro antes que otra cosa, pero siempre que estás hablando con ella, está bien, novela romántica. Pero bueno, es una cuestión de edad también. Empezás por eso y después el día de mañana, ¿qué sabes hasta dónde podés llegar, hasta dónde te puede atraer la literatura o cualquier otra rama del arte? Sí, por supuesto. Y bueno, y qué bueno que, digo, es lo importante, lo bueno es leer algo. Claro, Y podemos nosotros juzgar y decir que, bueno, Crepúsculo son estas historias, pero yo prefiero que lean Crepúsculo, claro. porque a final de cuentas también es una construcción gramatical. Y después entenderás que pues tal vez no estaban escritas de la mejor manera y que hay otro tipo de historias, pero al menos si ese fue el acercamiento,
bienvenido. Entonces, Totalmente. antes que la película, pues el libro, ¿no? No, no. Mirá, yo lo he comentado. Uno con Raúl Anaya, me parece que Ujú, fue, de la película La Niebla, en la que él le tocó ujú. participar. Yo soy fanático de Stephen King. Sí. Y digo, es uno. A ver, no es la gran producción. La gran mayoría de las películas de Stephen King no han sido buenas. Bastante complicado llevarlo al cine, pero muchas han sido de clase B. Ujú. Entonces, algo encontrás, pero el final de La Niebla, comparado con el libro, es muchísimo mejor. Por el libro te quedás, ¿cómo así terminó? Y el de la película es uno de los pocos finales que encuentro. También es una novela muy corta, entonces podés llevarla casi toda al cine, porque no es tan extensa. Pero el final, ahí sí le dieron un golpe de efecto que la termina mejorando un poco, pero no, por lo general no suele pasar y terminás perdiendo muchos matices en lo que es la película. Pasa en Harry Potter, por ejemplo. Hay Sí, claro. cosas que pasan, claro, que es un libro tan largo y cuando a mí me tocó ver la primera película, todavía no había perdido la vista, porque creo que la primera fue en el 2002. Ujú. La segunda llegué a verla, pero no le di tanta importancia. Yo perdí la vista en el 2003, fue en el 2001, 2002, por ahí. Pero o a lo mejor vi el tráiler, no me acuerdo. Y después que pierdo la vista, algunos años después, me engancho con los libros. Y después las escuché, Ujú. claro, y ahí te das cuenta todo lo que falta y lo interesante que hubiese sido para poder entender un montón de cosas en un libro tan largo como lo es Harry Potter y así tantos otros, ¿no? Lógicamente, pero lo Sí, bueno es sí. eso, si uno tiene el interés, bueno, mira la película, lee el libro y por lo menos cultivate con las dos cosas. Sí, justamente, mira, o sea, puedo mencionar ejemplos de adaptaciones, como tú lo estás mencionando, que si yo le he comentado a las personas, pues son libros que sí he leído, ¿no? Le dije les decía, bueno, Harry Potter, sobre todo a partir de la cuarta película, el cuarto libro, que no me Ujú. acuerdo bien cuál es, El Cáliz del Fuego, creo, pero bueno, creo que fue la que siguió, que les digo, es que le falta la mitad del libro, Claro, les totalmente, porque es falta toda una larguísimo el historia. quinto. Sí, Sí, digo, les falta toda una historia que hace Hermione ahí con los duendes y no sé qué, y sí, eso hubiera sido gracioso verlo, ¿no? O cuando vieron el final El Señor de los Anillos, yo les dije, es que falta otra película, claro. falta todavía la historia del regreso de la comarca, porque o sea, termina la historia del Ujú. anillo y falta todavía medio libro Claro. bueno, del rey, ¿no? Y, por ejemplo, hay una película que es de estas, pues, históricas, trascendentales, clásicas, como es 2001, Odisea del Espacio, Sí, de Stanley Kubrick, que le escribió junto con el autor de la novela, Arthur C. Clarke. sí. Entonces, la película es un poema, es una película muy extraña, muy bien hecha, pero no tiene nada de sentido, o es una locura como muchos la califican, si no has leído el libro. Si ya leíste el libro, es un complemento maravilloso. Creo que es una de las mejores historias o ejemplos donde puedes decir, es que necesitas las dos experiencias, tanto Ujú. la descripción de Ciclar como lo que te narra Kubrick en la pantalla para tener una experiencia completa. Y eso que nació de un cuento en realidad. Em- Efectivamente. O Empezó sea, con cómo lo el cuento desarrollaron. del centinela Ujú. y después se originó todo lo otro, como decís, la película, el libro, etcétera, etcétera, etcétera. Es uno de los casos raros de la cinematografía conjunto a la literatura esa. Sí, 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 Sí. es maravilloso. Y te puedo decir, por ejemplo, que a mí me recomendaron mucho leer Los Juegos del Hambre. Ajá. Yo la odié, o sea, leí los tres libros, los leí en inglés y la odié. Y cuando vi la película, sentí que habían arreglado muchos detalles que yo había odiado del libro. Y así sucede, ¿no? No, no, y muchas veces pasa eso, depende la mano del director y lo que le dejen hacer, ¿no? Bueno, después tengo una película que creo que algo así pasó, pero bueno, después la voy a nombrar porque es un caso también raro. Has hecho mucho radio, has comentado lo de locución, entonces comentame
sobre estas experiencias en tu vida y con la locución, ya que lo contaste, cómo es ese contacto con el otro, con el alumno, cuando le estás enseñando, entonces esa experiencia también, ya no como el locutor, el trabajar, que sabemos que da más dinero que lo que es el doblaje, etcétera, etcétera. Son todos trabajos con la voz, radio y locución, pero también desde ese ámbito, desde la enseñanza. Mira, bueno, yo empiezo mi carrera ya en medios de comunicación y de locución por ahí de 1994, pero tuve una experiencia antes, en el 92, donde conocí por primera vez una estación de radio. Y para mí había cierta magia, había cierto misterio, y fue una decepción de proporciones épicas, porque, o sea, yo entendía o sentía que la radio era, pues no sé, tenía mi idea de, no sé, casi una nave de ciencia ficción, ¿no? Todo bonito. Y además, en esa época, yo veía mucho un programa de televisión que se llamaba Llamadas de Medianoche, con el actor era Gary Cole, y se supone que era de estas de un policía que, bueno, era ex policía, pero tenía un programa de radio nocturno y ayudaba a las personas que le llamaban a su programa durante el día, ¿no? Era de estas películas, de esas series que tanto se acostumbraban de hacer el bien, ¿no? Pero el estudio de radio era una cosa impresionante, ¿no? Y llego a la estación de radio del lugar donde yo estaba viviendo, porque yo en esa época estaba pues trabajando con unos amigos que tenían una tienda de discos especializada para disc jockeys. Y entonces, pues en esa época, muy importante para México, pues el suceso mundial es que viene Michael Jackson, ¿no? Entonces nos convocan a la tienda como pues los que tienen versiones extrañas, versiones remix y de estas que no son tan populares entre el público. Y pues me dicen, pues ve tú, ¿no? Tú eres muy fan de Michael, yo tenía unas versiones raras, entonces pues me llevan a la estación de radio y yo decepción, llego a un cuarto sin ningún tipo de póster ni nada, tenían paredes blancas, haz de cuenta una azotea, un cuarto de azotea, sin nada, había un aparato enorme, totalmente abierto, para que le entrara ventilación y ese resulta que era el transmisor. Y los discos los sacaban como, eran puros compactos, entonces tenían puros, como, era así todos en sobres, amarrados, o sea, todos puestos así atorados ahí, ¿no? Para que cupieran. Y entonces, bueno, siempre se decía que en esa estación de radio se repetía muchas canciones, ¿no? Y era pues porque los iban sacando de como saliera y casi siempre salía el mismo. Y bueno, para mí fue así de, no puedo creerlo, ¿no? Llegué a un lugar donde pues no es, o sea, cero glamour, ¿no? Claro. Que era eso, ¿no? Yo imaginaba el glamour. Lo curioso fue que después, al otro día, los 2 días, pues vas a la escuela y mis compañeros me dijeron, oye, ¿cómo es la estación? Que no sé qué. Y no tuve el corazón para decirles la verdad, entonces me inventé algo, ¿no? Y entonces seguía, ahí aprendí lo que es la magia de la radio. Claro. Todo lo que puedes tú hacer a partir de lo que digas, ¿no? Que de una u otra forma pues es lo que hace el escritor, ¿no? En algún libro, te crea un mundo, una realidad, que es la que, pues, en ese momento te va a atrapar, ¿no? Y uno como locutor puede hacer eso. Y eso fue algo que hice durante muchos años, siempre bromeando, ¿no? Supongamos que la estación de radio era así, como te dije, un cuartito, pero entonces cuando describíamos o estábamos así platicando de algún tema en cabina, yo siempre decía, no, pero es que, no, imagínate, tenías que pasar por el guardia y luego el ascensor, que son 4 pisos y siempre sientes que se va a caer, etcétera. O sea, yo siempre me describía una especie de complejo de oficinas cuando estábamos en un cuarto, en un estacionamiento, casi, ¿no? Y a mí me encantaba y mis compañeros se sacaban de onda, pero también me seguían el juego, ¿no? Y entonces de repente ya era una constante en la radio hablar del poli mal encarado cuando ni había policía de seguridad, ¿no? O sea, tú entrabas y ya te ibas.
Y así, ¿no? Entonces, eso fue para mí, es parte de la magia de la radio, ¿no? Porque también sucede, ¿no? Piensas que, o te imaginas a tu locutor, este, el otro, imaginas a tu locutor y dices, ah, pues ha de ser, y ya le pones la imagen que quieras, ¿no? Claro. Y cuando lo ves, pues no es tan como te lo imaginaste, ¿no? De hecho, la gran decepción, de hecho, Humberto Vélez cuenta mucho esa anécdota, ¿no? De cuando nos conocen en verdad, sí se les cae la imagen, ¿no? Pero bueno, pues así es como somos y pues somos figuras de la Claro. radio, ¿no? De la voz, no estamos hechos para esto. Y bueno, pues empiezo ya a hacer radio cuando me justo salgo de donde vivo, que era una provincia en el interior de la República Mexicana, y me voy a vivir a la Ciudad de México para iniciar mis estudios de preparatoria. Y en ese inter, en las vacaciones, mis amigos obtienen un programa de radio, los DJs. Entonces yo les dije, pues yo te hago los promocionales, ¿no? Y era mi primera experiencia grabando, de hecho no tenía micrófono. Se me ocurrió voltear unos audífonos que tenía y usarlos como micrófono, o sea, conectarlo al puerto de micrófono, y también Sí. funcionan así. Y se logra un efecto muy extraño como de filtro ahí raro, pero Sí. sonaron bien. A la estación de radio le gustó la propuesta y pues los primeros trabajos que hice salieron al aire, ¿no? Y entonces fue así de, ah, wow, ¿no? Y después hubo la oportunidad pues, de plantear un programa y cosas así. Yo en verdad me puse a estudiar en esa época. También estudié cursos de locución, estuve haciendo seminarios bueno, no haciendo, sino tomando seminarios de radio. Sí. Y realmente ya mi primer programa empieza en forma en 98 con un amigo que estaba trabajando en una estación también de allá del interior de la República y nos invita a crear. Bueno, un poco antes ya había juntado yo a unos amigos y ahí hacíamos como nuestro experimento de radio en casa, ¿no? Claro. Todo lo grabábamos en cintas de VHS de 8 horas y Oh. teníamos 8 horas de transmisión cada fin de semana. Claro. Claro que si en esa época hubiera habido internet, seguramente hubiéramos tenido una estación de internet. Bueno, Claro. ya lo había, pero no había la accesibilidad. Estoy hablando en esa época de 1996. Entonces ya existían los primeros intentos de correo electrónico, pero no había la apertura que hay ahora, en donde cualquiera hace su radio por internet y ya, ¿no? Ujú. Pero bueno, si lo hubiéramos tenido entonces, muy probablemente lo habríamos hecho por ahí. Y de ahí, bueno, pues empiezas a buscar, a hacer. Y ya mi primer programa en forma ya fue en 98. Y era un programa que decíamos que era el programa en vivo más grabado de la historia, porque todos los segmentos los producíamos acá, había mucha actuación, hacíamos muchas parodias de series de televisión, de comerciales que estaban en el momento, nos inventábamos nuestros avances de nuestras propias películas y de repente pues estaban al aire dos conductores y decían, bueno, pues ahora vamos a nuestra sección tal, ¿no? Y ya entraba el grabado y así. Entonces, esa fue una gran experiencia y en 99 más o menos yo empiezo a hacer un programa de cine y pues de ahí me vuelvo crítico de cine también, ¿no? Y a mí esto de estar, me fascina el cine. Y entonces empezamos a hacer el programa de cine en 99 y fue de 99 a 2000, 2001 y luego pues, la estación cambió de giro y ya no estábamos en concepto. Luego regresamos en 2002 a 2006 más o menos. Y lo mismo, la estación ya cambió de género, o sea, ya no podíamos estar en programación y así, ¿no? Yo seguí escribiendo para un periódico en cuestión de la crítica de cine, pero básicamente yo dejé ya la crítica por ahí del 2010, 11, que es cuando ya empiezo a dirigir doblaje en serio y ya no tenía tiempo para ir al cine. Pero bueno, durante todos esos, estuve casi 10, 12 años como crítico de cine, apoyado por las distribuidoras, o sea, te mandaban tanto regalos como, bueno, te dejaban ver la película Ujú. gratis, asistías obviamente a la premier, la veías como una semana antes, a veces 2 meses antes. Claro. Y bueno, pues todo eso, pues es mi experiencia en radio, ¿no? Mezclada con comerciales que de repente haces. Y la parte de la enseñanza, pues en principio llega como una necesidad, ¿no? Finalmente dices, necesitas trabajar. Ujú. Y ahí es cuando te das cuenta de que no sabes nada, ¿no? Cuando enseñas es otra cosa, porque yo he modificado mucho mi forma de enseñar,
porque yo muchas veces enseñaba como si estuviera dirigiendo, ¿no? Era como tratar de sacarle algo a alguien con la idea de que yo sabía que ya sabía cómo hacerlo y no, hay Claro. que enseñarlos a caminar. Y me desesperaba mucho y siempre tenía problemas en esa parte. Y ahora, pues, además de que los años ayudan, Ujú. me he relajado mucho y ahora mi experiencia como estudiante, bueno, perdón, como maestro es ser muy estudiante, ¿no? Es ser estudiante de las nuevas personas, a los alumnos, cada quien tiene una historia distinta, cada quien es un proceso distinto. Y ahora creo yo que se los hago más agradable, aunque yo no doy propiamente locución, más bien yo enseño una técnica de manejo de voz, Ujú. es foniatría y ortofonía, que es para aprender a utilizar todo el aparato fonorrespiratorio y poder tener un abanico de posibilidades mucho más grandes, ¿no? O sea, no solo es hacer voces, sino entender cómo se hacen esas voces. Claro. O sea, mecánicamente, qué técnica se tiene que usar para llegar a ciertas colocaciones, ¿no? Porque en juego todo el mundo lo puede hacer. La cosa es cuando te dicen, a ver, repítelo y no te acuerdas cómo, ¿no? Y ya con la técnica sabes exactamente qué hacer, cómo lo tienes que hacer, y ya trabajando con esas técnicas, ya trabajo emociones, eh, intenciones como para hacer una promocional de radio o un comercial o qué sé yo, ¿no? Lo que requiera el, el asunto a publicitar, ¿no? Y también, pues bueno, se trata de orientar un poco más a las nuevas generaciones con, pues, la cuestión de cómo es el medio, que también nadie te explica, ¿no? Nadie te explica cuánto es cobrar bien, cuánto te están viendo la cara, Claro. cómo funciona el medio, demostrar lo podrido que está el medio, pero pues también decirles, esta es la realidad y cada quien sabe si le entra o no, porque también es muy triste ver mucha publicidad que dice, tú puedes ser el próximo, y sí, sí puedes, pero nadie está diciendo todos los pasos previos, ¿no? Como que algunos no te van a pagar, como que, y son cosas que me han pasado a mí, ¿no? Haces un comercial y 6 años después aún no me lo pagan, y obviamente creo que nunca me lo van a pagar, y así, ¿no? Entonces, pues es un poco de todo, ¿no? Compartirles. Y vaya, definitivamente ha cambiado mucho mi carácter y mi forma Claro. de trabajar con las personas a partir de que me decidí a dar clases en serio. Y también es muy gratificante, ¿no? Ver cómo algo que les enseñas, ver cómo cuando lo intentan y lo logran hacer, ver esa satisfacción en cada uno y demostrarles que efectivamente todos podemos, vaya, eso no tiene precio, ¿no? Es una cosa que cuando uno le puede transmitir algo al otro, sea desde la docencia o en cualquier ámbito de la vida, es gratificante siempre y cuando la otra persona te preste atención. No digo que haga lo que uno le está diciendo, pero esa cuestión de prestarte atención, de también uno sentirse útil desde otro lado, ¿no? Que está dejando algo más allá de lo que puede ser la actuación, etcétera. Acá es algo más directo. Entonces, sembrarles algo a la persona y un poco también, más allá de la enseñanza, uno le está transmitiendo su propio pensamiento, su manera de ver las cosas en la vida en general, que es una de las cosas más valiosas que tenemos y suele ser una de las más denostadas también. Entonces, ese poder que uno puede tener, a veces puede ser peligroso también, de comunicarse con el otro, más allá de un micrófono, de esa manera directa, y poder formar a la gente. Porque uno dice, mira, a mí no me gustó todo esto que hicieron, o cómo me enseñaron, o qué sé yo, y poder modificarlo de alguna manera, o intentar, ¿no? Desde lo que uno cree que puede ser mejor, o de lo que sabe con las herramientas que tiene, es algo único porque estás creando también. Es una creación la enseñanza. Y es tanto más importante que cualquier otro ámbito, porque después de ahí no sabes a dónde deriva eso y a dónde pueden llegar gracias a lo que vos le estás transmitiendo. Sí, en efecto. Y bueno, la cuestión es que también hay que tomar en cuenta que si ya están tomando clase, pues obviamente te tienen que poner atención, ¿no? Y sí, también es un reto estar
sobre todo porque ahorita muchos de mis alumnos son adolescentes. Claro. Y tratar de ponérselos, vaya, porque en sí la técnica que enseño es un poco larga, un poco tediosa, y mantenerlos todavía enfocados para que, espérense, en la cuarta clase van a entender por qué es esto. Cuesta un poco de trabajo, pero bueno, al menos mi porcentaje de baja no es tan grande, o sea, empiezo con un grupo de 10 y terminan 8, no está tan mal, ¿no? No, está bien, perfecto. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.